Gloria a Dios, aleluya. Dios te bendiga más en este hermoso momento. Soy tu hermano, el pastor y evangelista Melvin Amancio. Estamos aquí en su espacio levantando al caído. Hoy traemos un tema que sé que va a ser de mucha bendición y también de mucha nutrición. Recuerde siempre que el objetivo nuestro siempre como ministerio es enfocarnos en trabajar en lo que es la formación y la enseñanza desde la gente que consume nuestro contenido. Hoy no estoy solo, estoy aquí con un soldado de 1000 batallas, un hombre de Dios que Dios lo está haciendo terriblemente, que también está también en las redes sociales, es parte también del ministerio. Él se va a estar presentando y ya usted sabe. Bueno, para mí es más que un honor estar aquí con uno de mis maestros, Melvin Amancio. Soy el evangelista Miguel Montero. Puede buscarme como el evangelista Miguel Montero, como Miguel Montero en mi canal, como usted, Melvin. Para mí es un placer estar en tu espacio y más que un honor. Gloria a Dios. Dios bendiga al profeta evangelista Miguel Montero, un hombre poderoso en la palabra y también en la unción. Dios está usando. Miguel, hoy traemos un tema. ¿Cuál es el tema, Melvin, que tenemos Miguel, para hoy? Hoy traemos un tema que siempre trae unos temas temas míticos que la gente queda loco. Yo sé que tú y yo vamos a salir con esto, porque tú sabes que yo sé que tú eres un hombre de Dios. Miguel, el tema que traemos hoy es pecado de muerte y lugares de tormento. Tú sabes, Miguel, que siempre la gente piensa a veces, usted sabe que así mismo como en las leyes físicas, Miguel, en lo que es el rango de lo que es los tribunales de que tiene que ver con las leyes, o sea, todas las faltas no son iguales. Un ejemplo, cuando tú cometes un crimen, que un ejemplo, no es igual, en la gente que habla con crímenes dicen que no es igual cuando tú das un tiro que cuando tú das siete tiros. O sea, ellos entienden entonces que el que da 7 tiros lo hizo ya queriendo, o sea, es un asesino. Es decir, que no es la misma persecución, porque hay leyes terrenales que cuando ya tú sobrepasas un nivel sanguinario o un nivel ya modo en exageración, ya lo ponen como como un sicario, podría decirle. Ajá. Le ponen mal asunto. O sea, los jueces siempre miden el crimen según la agresión del criminal. O sea, hay crímenes que la gente lo ve cuando tú, por ejemplo, das un tiro, ellos te pueden poner, no, eso fue en defensa, pero como son 5 tiros, ya usted lo quería matar. Entonces, al igual también, Miguel, en el campo espiritual, las faltas no son todas iguales. Hay pecados que son mayores que otros. Y esto se usaba también dentro de lo que es el judaísmo antiguo. En el judaísmo antiguo había un pecado, lo que se conoce como pecado caré, que era un pecado de muerte. Era un tipo de pecado que no había una ofrenda, Miguel. No había una ofrenda en el judaísmo para expiar este pecado. Entonces aquí, Miguel, la Biblia aquí dice, vamos a leer aquí, en el libro de Juan, primera de Juan, dice: si algún hermano ha cometido pecado que no lleva a muerte, dice que pida por él. O sea, Juan mismo entendía que había un tipo de pecado que traía una consecuencia de muerte, por lo cual no se podía rogar porque Dios no lo perdonaba. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Tú sabes que en la estructura, Miguel, de lo que es el judaísmo, ese pecado caré, que era el pecado de muerte, era un pecado que no había un tipo de expiación para esa falta. Por esto es que tú vas a ver que en la Torá judía, cuando Israel sale de Egipto, aparece un muchacho que él es mestizo, es mitad hebreo, mitad egipcio, y él salía todos los días, Miguel, los sábados, salía a recoger leñas y se burlaba del Shabbat. Entonces, él fue encarcelado y Moisés dijo: no hay una ley en la Torá para juzgar este acto. Entonces Dios dijo: no, Moisés, que ahí la ley que va es muerte. Wow. Es lo mismo cuando la Biblia dice que blasfemar contra el Espíritu Santo, contra tal cosa, no hay perdón. No hay perdón. Es decir, allí también vemos este término de que no hay un arrepentimiento, de que no hay un chance para eso, porque es una abominación a Jehová. Pero aquí el tema que se está hablando es un tema muy delicado espiritualmente. Claro. Ya que Melvin, dicha persona y muchas personas explican de que si a la vez cuando ellos pecan, a la vez se le puede transferir un demonio, sí, o a la vez se le puede transferir un espíritu. El mundo espiritual no funciona de esta manera.
La Biblia habla y nos enseña de la residencia del pecado. Claro, Cuando ya tú te haces residente, Melvin, Sí, claro. al pecado, es ahí cuando entran los demonios, porque es aquí donde cae lo que es la misericordia de Dios. En el desenlace de Job es otro desenlace, pero ahí vamos a llegar. No, sí, tú sabes, Miguel, que también la palabra también dice, Miguel, dice que al que peca, dice, la Biblia habla del que peca, del que practica el pecado. O sea, un practicante es alguien, Miguel, que está 24/7 en la misma acción. Entonces aquí, cuando hablamos sobre el pecado de muerte, o sea, hay diferentes ópticas, Miguel. Antes del Mesías estar aquí, era un tipo de pecado que no había una ofrenda. El Mesías viene de forma específica, es para expiar ese tipo de pecado. Pero un punto muy importante es que aquí la Biblia dice, aquí la Biblia habla, Miguel, en el libro de Hebreo, dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. O sea, el pecado que Yeshua expía de muerte es un tipo de pecado, Miguel, que Jesús expía el pecado de muerte, pero tiene que ser el individuo consciente, tener conciencia y tener la convicción De lo que está haciendo. Claro, de que la sangre de Jesús es una sangre que limpia. Aquí Hebreo dice que si usted y yo, aún sabiendo, Miguel, que tenemos al Mesías y tenemos esa sangre como inmunda o como insignificante, ya no hay más expiación ya. Porque tú le estás quitando el valor a lo que por ti se hizo. Dios sufrió, derramó su sangre para que tú fueras limpio. Y entonces aquí Hebreo dice que ya esta es como la última ofrenda, es como el último sacrificio que se encarga de limpiar tu falta, pero tiene que ser consciente, que eso es lo que se hablaba en el judaísmo. O sea, el pecado que el Mesías expía es un pecado que tiene que ser consciente primeramente de lo que significó su sacrificio en la cruz. Vamos, Melvin, tú estás hablando algo poderoso. Yo quiero llevar esto a lo que es el área de la liberación, porque ya hay muchas personas, Melvin, que siempre nos preguntan cómo entran los demonios, aparte de que entran en los pecados, entran por el pecado. Mira, el mundo espiritual siempre vamos a decir que es un mundo muy complejo. Sí, claro. El mundo espiritual siempre va a funcionar y se va a regir tanto por leyes espirituales como así Dios estableció en su palabra. Por lo tanto, ya que la palabra de Dios dice que aquel que se hace residente en el pecado, arroja luz sobre esto, los demonios operan por legalidades. Amén. Por lo tanto, cuando una persona cae en fornicación, en adulterio, sea en cualquier tipo de índole de pecado, el demonio no entra instantáneamente porque tú hayas pecado. No, claro. Porque allá arriba hay un Dios que es misericordioso y le dirá a las tinieblas, a los demonios, no pueden tocarlo. Todavía no. Todavía no. Stop. Es aquí cuando entra la misericordia de Dios. No, todavía no. Yo creo que mi hijo se puede arrepentir y Amén. apartarse de eso. Porque lo que mi hijo hizo, el que yo envié al mundo, lo que está diciendo Melvin, Sí. pagó un precio. Y yo creo que debe de haber una misericordia, yo creo que debe de haber una gracia. Y ahí cuando se van a los tribunales espirituales, que es lo que muestra el desenlace Sí, claro. de Job y de las tinieblas y la luz. Un reclamo. Un reclamo. Tú lo tienes cercado, déjame tocarlo, quita los ángeles, Quita los todo cercos. lo que tiene los cercos para yo poder tocarlo. Sin embargo, así mismo en las tinieblas, tú cometiste el pecado, van y reclaman a los tribunales tu caso, Dios, pero mira, se ha masturbado un sinnúmero de veces, se está masturbando. Dios le dice, aguanten, aguanten. Porque las tinieblas, para hacer algo, un brujo, un hechicero, las tinieblas para hacerle algo a cualquier tipo de persona, primero necesita un acceso, primero necesita un permiso. ¿Qué sucedió, Melvin, con el espíritu que se presentó delante de Dios? ¿Qué le dijo? Déjame ese espíritu de mentira en boca de los profetas. Es decir, vemos en el desenlace que pidió un permiso, la misma tiniebla. ¿Y qué dijo Dios? Mas sin embargo dice el texto que Dios dijo, ve
y sé como tú dijiste. Ese espíritu de error, claro. Ajá, Y ese sabe- espíritu de error. Entonces, las tinieblas necesitan primeramente como principio, que no puede obviar como leyes espirituales, un acceso un acceso y una puerta que tú abres en lo físico. ya al creador de lo divino, a los que ellos también están sujetos a la voluntad divina. Por lo tanto, tienen que ir a los tribunales y apelar los casos de esa persona y decir: Dios, mira, ya él se ha hecho 2, déjame entrar. Y ahí cuando Dios le dice, como ya él se ha masturbado 2 veces y él sigue residente en el pecado, pues entren y alteren el asunto. Entonces, mira, Miguel, entonces es así, porque tú sabes que Satán, cuando Satanás sube a donde él sube como un fiscal que acusa. Entonces, en los tribunales siempre se gana o se pierde. Siempre se parte de la culpa o la reincidencia que el individuo comete. Entonces, ¿qué pasa? Al igual también en el campo físico, Miguel, los prisioneros, no es verdad que el que es un asesino en serie, que el que es un terrorista va al mismo lugar que el que no. No. Al igual también en el infierno, porque usted tiene que saber que, Miguel, que el infierno simplemente es como una antesala, es como una prevención, porque el juicio es en el lugar el infierno es un lugar preventivo, por así decirlo. Y vemos, Melvin, tú tocando ese punto. Sí. Hay algo que me surge. Vemos que aún la misma Biblia, la misma palabra, muestra distintas cárceles espirituales, Claro. distintas antesalas. Es Sí, decir, claro que sí. bueno, este lugar le toca a este le toca- lugar toca a este. Vemos distintas antesalas, no vemos una sola cárcel. Y entonces, oye, tú crees, por ejemplo, que Hitler, que fue malísimo, él en el día, él va a ir al mismo lugar que va una gente que pecó, pero no como él. O sea, Dios no es así. Entonces, mira, aquí, Miguel, la palabra aquí habla en el libro de Mateo, mire para acá, libro de Mateo, su capítulo 8, versículo 29, dice aquí: y clamaron diciendo, ¿qué tiene con nosotros Jesús, Hijo de Dios? Ha venido a atormentarnos antes de tiempo. Ahí están hablando de, Miguel, demonios que saben ya que hay un lugar, que hay un tiempo, Miguel, Donde van a ser sometidos, claro, atormentados. entonces le dicen: no, Jesús, mi tiempo todavía, donde yo soy el mercado, todavía no ha llegado. Entonces, ¿qué pasa? Ellos ruegan, dicen: no nos mande a los abismos. Es decir, porque en ese lugar van a ser atormentados. Claro, los tormentos. Entonces, ahí en los abismos, hay, cuando hablamos de abismo, el abismo tanto es infierno como mal también, porque hay diferentes prisiones espirituales, Miguel. Claro, hay diferentes abismos. Claro. Y podemos interpretar, no es que la Biblia dice que los abismos es una cárcel de tortura, No. pero podemos interpretar que es una cárcel de tortura para que la gente no pueda malinterpretar, para que entiendan. Podemos tomar esta palabra, ya que dicha información, que no hable ni en contra, pero sí arroja luz y te trae un razonamiento que tú dices, cabe la probabilidad que sean atormentados, torturados, porque le expresaron la palabra. ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y que no nos envíe a ese lugar, es porque en ese lugar no hay una comodidad para ellos. Claro no que se sienten sí. bien. No, y también los demonios, cuando ellos van a ese mundo que no cumplen, porque todo el que entra allí, entró fue porque alguien lo sacó aquí en lo físico. Entonces, cuando entran allí, Miguel, ellos allí reciben castigo por no cumplir con sus asignaciones. Y entonces, aquí tú ves que aún los mismos demonios quieren un tiempo también donde ellos van a ser juzgados. Ahora, Melvin, hay una pregunta importante que me surge. Porque vemos en estos tiempos que cualquier persona que comete cualquier tipo de pecado índole, la Biblia solo nos arroja luz de un solo pecado que Dios no tolera, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero vemos que todos los pecados, ya que la Biblia dice y la palabra de Dios, que la paga del pecado es la muerte. La muerte, claro. Es decir, que ya que cualquier índole y cualquier tipo de pecado
que tú te hagas residente en él puede provocarte la muerte. Claro que sí, porque Miguel, es lo mismo que vimos aquí. Es decir, que no hay pecado más grande que otro, más chiquito. Al final, el pecado, mira, en la misma balanza. El pecado más grande en este tiempo es tú no arrepentiste. Wow. Porque mira, aquí donde leímos dice, desátame eso. Mira, aquí Miguel, mira, dice aquí, en el libro de Hebreo, lo voy a leer otra vez, Miguel, dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, si ya Dios a ti te entregó todos los elementos para que tú cambies, tú sigues ahí. Si ya Dios a ti te facilitó el Mesías, la palabra, el Rúa, y tú sigues siendo siempre el mismo, ya para aquí no hay ya más, ya, o sea, tú ahí ya lo que está tú ahí lo que manifiesta es una actitud de no arrepentimiento. Entonces ya para ti ya no hay más ofrenda, ya no hay más forma. Es verdad, porque ya tú agotaste toda la forma. O sea, la falta más grande tú no arrepentiste. Podríamos entrar al desenlace. Cuando la Biblia nos enseña estas entidades de estos seres caídos, claro, para ellos nunca iba a haber un arrepentimiento porque ellos fallaron en la verdad absoluta. Claro que sí. En donde allí no había imperfecciones, claro, que podemos decir que por eso Dios tiene misericordia de nosotros, porque nuestra alma está incrustada en un cuerpo impuro, imperfecto, pero aquellas entidades demoníacas estaban en una esencia donde no sentían debilidad y donde no podían corromperse y donde conocían todo el origen y la realidad de todas las cosas. Claro, estaban en un mundo más alto. ¿Qué pasa, Miguel? Un punto muy importante. Mucha gente a veces dice, la gente a veces tiene la tendencia de decir que todas las faltas son iguales. Pero realmente, mira por acá. Aquí la Biblia dice, hablando Jesús en el libro de Mateo, su capítulo 10, versículo 14, dice, si alguno no me recibe, si alguno no recibe ni oyere vuestra palabra, salí de aquella ciudad. Pero más abajo dice, en Mateo 11, 23 dice, Capernaum, que es levantada hasta el cielo, hasta el Seol será abatida. Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti. O sea, aquí habla Jesús de un tipo, Miguel, de ciudad, que aún viendo la verdad, aún viendo... se arrepentían, Melvin. Entonces dice, miren, en el día del juicio, tu castigo va a ser más grande que el de Sodoma y Gomorra. Porque tú conociste la verdad. La verdad. Conociste la palabra. O sea, y aquí habla entonces, Miguel, de niveles de castigo. Dice, mira, el castigo tuyo va a ser menos tolerante que el de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron la facilidad de ver lo que vieron hoy. Y oye, y el texto ahí arroja luz, porque cuando la Biblia se refiere a la verdad, en muchas ocasiones se está refiriendo a la palabra. Claro, a la palabra. Se está refiriendo al Espíritu de Dios. Ya tú conoces el Espíritu de Dios, ya tú conoces la palabra. Ya para ti ya no hay chance, ya no hay manera de ayudarte de nada, porque tú desechaste la verdad. Y por eso muchas personas cristianas, no cristianas, hoy en día muchas veces pagan con la muerte y pagan con muerte hasta de brujería catastrófica. Y oye, y Miguel, mucha gente, yo a veces no estoy muy de acuerdo con esa gente que quieren esas supuestas revelaciones, pero hay mucha gente que se han revelado, hermano, que Dios le ha revelado el fin del mundo. Y ellos ven gente, hermano, mira, gente con galardones así, que se pierden. O sea, Miguel, gente con corona puesta. Con corona puesta, literalmente. Están predicando en las redes de que yo vi a fulano de estar en el infierno. Yo vi a fulano, yo vi a Perencejo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí realmente la enseñanza es que nosotros que conocemos la verdad, como dijo Pablo, yo no quiero ser uno que anuncie la verdad y después yo ser después eliminado. Claro. Entonces, cuando una gente conoce la verdad y no la acepta, el castigo para él es más fuerte. Y él, en el día del juicio, él va a un lugar más tormentoso que otra gente. Y aquí Jesús dijo, mira, si tú le habló a ciudades, si los milagros que yo en ti hice, y aún así tuviste mi mano, si tú no aceptaste mis enseñanzas, en el día del juicio, la paga tuya va a ser más fuerte que la Sodoma y la Gomorra. No, Melvin.
Y tú trayendo eso a colación, Melvin, y yéndonos en el área de la liberación, ya en el ámbito espiritual, hablando un poco de demonología. Cuando tú eres un ministro, evangelista, pastora, pastor, un hombre de Dios, y tú empiezas a caminar incorrectamente en los mismos caminos de Dios, llevando una doble vida, para ti el golpe espiritual es más fuerte. Claro que sí. Y hasta te puede costar la vida. ¿Por qué te digo esto? Tú viste el proceso, Melvin, que yo viví, claro, por estar caminando de la manera incorrecta delante de Dios, que me costó casi mi propia muerte. Y me no nada más muriendo. tú, no nada más tú. Y yo mismo también, eso mismo. Por lo tanto, mira, tenemos que tener mucho cuidado. Porque como creyente, esto puede traer una persecución más fuerte por la misma tiniebla, ya que usted, dice la Biblia, que usted no tiene lucha ni contra carne ni sangre, y ya que usted, dicha guerra, usted la ha peleado muchísimas veces con muchos espíritus, quizá ha ministrado liberación, quizá ha orado por personas endemoniadas, y quizá todo eso, los demonios estén molestos, disgustados, esperando el momento, la hora, que usted afloje, que usted abra la puerta para poder destruirlo y matar y acabar con su vida instantáneamente. Y oye también que aquí el texto dice que en el día del juicio allá, esa gente, el castigo va a ser con ellos más severo que con otra persona. O sea, aquí en lo físico, mientras más falta usted comete, mientras más mal usted, allá en el día del juicio, usted vaya a un lugar con un tormento más fuerte que otro. Me voy a decir que si yo tengo mi conciencia abierta y sé lo que estoy cometiendo, sé la falta que estoy haciendo, por eso tú ves que hay muchos asesinos que le apasiona torturar a la gente, matar a la gente. Vemos que cuando, como tú decías en el desenlace, que cuando van de un juez, de un fiscal, donde una persona que le va a cantar sentencia, le envía al lugar más malo, más peor. Claro, lo envían a un ejemplo, aquí, ¿tú crees que el Chapo está en la peor cárcel de Americana? La más fuerte, porque es un hombre que es un criminal fuerte. Hizo algo que no estaba bien. Y entonces, al igual también, así mismo, lo que tú ves en lo físico es una referencia de lo que también lo espiritual. Esto es como una sombra. ¿Tú crees que el juez justo, el Dios justo, es un juez es un juez que va a pesar igual a toda la gente igual? No. Y que lo vemos en la liberación, Melvin, que hay demonios que cuando hemos estado ministrando por personas, se han manifestado y han dicho, no me envíe para la cárcel espiritual, sí, no me envíe para allá. Mira lo que sucede. Cuando un demonio no cumple con la asignación que le envió su amo en el cuerpo a cumplirla, todo esto, por eso es que ustedes ven que los demonios cuando se manifiestan en los cuerpos, lo primero es que dicen, yo quiero matarla, yo quiero destruirla, sí, yo no me quiero ir de aquí. ¿Sabe por qué dicen eso? Porque ellos saben que si no cumplen con la asignación en el cuerpo que le otorgó su amo, que le otorgó su líder, todo esto en el mundo espiritual, las tinieblas traerá un azote sobre ellos. O sea, traerá consecuencias. Traerá un castigo. Por eso ustedes ven que satanistas, brujos, cuando no logran cumplir con la asignación que se le ha otorgado, muchos de ellos le provoca la propia muerte con Hasatán. Sí, ¿Por qué te estoy diciendo esto? Mira, yo estoy orando por una joven. Ajá. Esta joven empezó a inducirse a montar seres, a montar demonios, a ser una bruja, empezar a practicar. ¿Y qué pasa? Los demonios, como vieron que ella se empezó a alejar de lo que ella ya le estaba dando alimentación, ¿sabe qué hicieron, Melvin? Le provocaban un fluir de sangre por su parte íntima. Y cuando ella iba a los doctores le decían, no, ya tú te vas a morir. Porque el problema que tú tienes, cuando las personas sangran por ahí, las mujeres, es de muerte. Yo te vas a morir. Los demonios le decían, no, ya tú vas a morir joven, te vamos a llevar joven. Ay, Dios mío. Cuando yo empecé a ministrarle, Melvin, que empecé a orarle en el nombre de Jesús, Dios empezó a hacer la obra, los demonios le empezaron a soltar, paró el sangrado y ya está sana la joven. Yo también le oro a una que vive en Estados Unidos, que ella también sangra mucho y fue un demonio que entraron por una violación. Entonces, mira, Miguel, tú te das cuenta que en la cárcel hay demonios de lo que habla Judas, que son ángeles caídos, que son tan fuertes que están presos. Porque su nivel, o sea, son tan fuertes que en este plano físico hacen mucho daño. Entonces yo digo que es preso, pero hay otros que están sueltos. Entonces,
¿qué pasa? Eso que están presos porque su nivel de poder es más fuerte, porque en el mundo angelológico, mientras más cerca está el ángel de Dios, más fuerte es. Entonces, ¿qué pasa? Esos que están ahí presos es porque son muy fuertes. Pero estos otros que están sueltos, estos otros, o sea, tú te das cuenta que la palabra enseña que el infierno es preparado para quién, es para el diablo y su demonio. Claro. Pero todo aquel también aquí en lo físico que se dé inducir por el diablo también se va con él también. Todo aquel aquí en lo físico que sea como una vasija que se encargue o sea, que se encargue como decir como un canal que revele o sea, porque aquí hay gente, Miguel, que son canales del diablo. No Que, es así, oye, es así, que son instrumentos, que son uno con el diablo. Entonces, el que así va a un lugar también con él. Al igual también, el Machía dijo, o sea, Yeshua enseñó, si ustedes viven como yo, ustedes van a estar donde yo estoy. Al igual también, el que vive una vida promiscua de pecado, se va con él a ese lugar de tormento. Y sepa también esto, que como yo ahorita hablé, el infierno simplemente es un lugar es un lugar preventivo, porque usted ve que Apocalipsis dice que al final del evento el infierno mismo será arrojado al lago de fuego. O sea, ya iba a ser ya la parte final ya, o sea, va a ser ya lo que es la muerte, lo que es la aniquilación total. Y que tú tocando esa tecla, Melvin, hay algo que tú tocaste interesante. Y es de los ángeles que están encarcelados por la Biblia. Sí. Vemos que la Biblia dice y menciona los ángeles que fueron encarcelados en tiempo de Enoc. Sí, no. Es decir, el libro de Enoc es un libro, es una tradición judía. La Biblia no arroja tanta luz de Enoc, pero sí la Biblia contribuye a lo que es el libro de Enoc porque lo menciona. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando el hermano Melvin hablaba y decía de aquellos ángeles que eran encarcelados, y hablando nosotros de los tipos de pecados que para Dios son más abominables y de lo que pueden costar la muerte y muchísimas cosas abominables a tu vida, al parecer, Melvin, cuando tú analizas el texto de los ángeles que fueron encarcelados en tiempo de Noé, no quiero entrar en tanta profundidad, en tanta teología, porque hay muchos eruditos que otorga de que eran ángeles, otros hablan de que eran hombres, pero quiero tomar la parte simbólica, y es de que estos ángeles, estas entidades o seres caídos, como usted quiera llamarle, tuvieron que hacer algo bien aberrante, Melvin, y bien abominable para Dios poderlo encarcelar, porque dice los ángeles que fueron encarcelados en tiempo de Noé, de Enoc. De Noé. De Noé, sí. Como que no guardaron como su dignidad, su posición. Es decir, que no guardan su posición, no guardan con ellos, le costó algo bien caro. Sí, claro. Le costó la propia muerte directamente, porque ya cuando tú te escarcelado, Melvin, cuando te encierran en una cárcel, ya lo que tú vas a morir ahí. Sí, claro. Y tú sabes, Miguel, también una cosa, alguna gente a veces se pregunta, ¿por qué el Satán vive aquí en el tiempo? Porque es que el Satán, el tiempo es un lugar de juicio, porque todo lo que entra al tiempo ya entra ya a un espacio ya de caducidad. Mire, si este móvil que está aquí vive en la eternidad y él desciende al tiempo, ya entró ya a un lugar ya donde de vencimiento. Ya. Entonces, esta es la esfera donde va el diablo. Es decir, que si Dios no le enviaba a esta dimensión, Melvin, ¿a cuál más la va a enviar? No iba a tener, obligado, no iba a tener una terminación. Porque más arriba, lo que está más arriba, ¿cómo le explico? Más arriba, los tiempos son otros. O sea, la eternidad es un tiempo de comienzo, pero no de final. Entonces, ¿qué pasa? Ya, más arriba, ya donde está Dios, ya ahí no hay tiempo. O sea, él tuvo que bajar fue aquí al tiempo. Y también, a través de él también define también cuáles son sus siervos. O sea, nosotros hoy día aquí estamos en un mundo de conflicto, tenemos un cuerpo débil, pero también tenemos también un Jesús que nos promete algo diferente. O sea, yo no debo siempre dejarme, Miguel, guiar de mi mente, porque ya mi mente tiene ya mi cuerpo tiene ya una sentencia que dice que la paga del pecado de ¿qué? La muerte. Entonces yo debo saber siempre que si en el Mesías hay vida, que debo entonces dejar que sea a mí que me guíe la vida, no la muerte. Entonces, ¿qué pasa? No crea usted, mire, si usted aquí en lo físico, aquí donde leímos, aquí habla de que, hablando de eso mismo, de que aquellas ciudades que vieron cosas grandes
y se bloquearon al cambio, va a haber un lugar de castigo fuerte para ellos. Al igual también, aquel también, que aún Jesús le da chance, y lo que ve a Jesús como un juego, ya para él no habrá más chance, porque ya él está, él está desechando la única oportunidad que hay aquí para usted ser diferente. Amén. Esto es un tema tremendo. Sí, claro, eso es así. Entonces, ese fue el tema hoy que hablamos hoy, Miguel. Lugares de tormento y diferentes tipos de pecados que la gente piensa que son todos iguales, pero hay pecados realmente que son, o sea, aunque son todas faltas, pero hay pecados que son más relevantes que otros. No, eso es así, Melvin. Hay pecados que Dios no tolera. Que Dios no tolera. ¿Por qué tú crees que Dios dice que cuando uno se inclina a otros dioses, cuando uno idolatra, uno busca de otros ídolos, ¿por qué tú crees que dice es abominación a Jehová? ¿Y por qué tú crees que Dios no dice tal pecado es mi abominación? Tal pecado es mi abominación. ¿Por qué tú dices? No, porque sabes que ¿por qué adorar a otros dioses? Claro, inclinarme a otro Dios, dice esa abominación a Jehová. Claro, y tú sabes. Y no me dice que no, porque yo pequé, le di un golpe a uno. No dice que abominación a Jehová. Oh, pero Miguel, ¿por qué este pecado es más fuerte que este? Porque ya es es una ofensa ya. Eso como tú se le infiel a tu mujer ya. Cuando tú dices Dios es esto, ya tú ahí estás, tú lo que dices, tú no eres nadie, tú no existes. Tú ahí estás como reemplazando la verdad por tu idea falsa. Bueno, que se cuiden los ateos, Melvin. Entonces, Melvin, que se cuiden los ateos que andan por ahí. Entonces, Miguel, la idolatría es una ofensa, igual también que la fornicación también es una ofensa contra ti mismo. O sea, el que fornica con su cuerpo mismo, y el que hace idolatría ofende o sea, hay dos pecados que son fuertes, que es la fornicación y el pecado de idolatría, porque la idolatría es una ofensa al mismo Dios, y la fornicación es una falta contigo mismo. ¿Entiendes? Entonces, hermano, vamos a votar ahí, Miguel, ya, Dios me le bendiga mucho. Miguel, vamos a hacer una oración pequeñita para que la gente comparte este video, y también quiero que usted también se inscriba al canal del evangelista Miguel. Él le va a dar su red allá al final para que ustedes lo apoyen en el canal de él. Padre, en el nombre de Jesús, mira todo el que se encuentre en esta transmisión. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira que Sí, el Señor. pecado quizá alguna vez lo ha extraviado. Mira que el pecado, Padre, quizá alguna vez lo ha direccionado por el lado incorrecto. Padre, mira que quizá el pecado alguna vez lo ha desapartado de tu gracia, de tu gloria. Padre, yo oro ahora para que se restabilice tu comunión, para que se restabilice su vida espiritual contigo, Padre, para que se restabilice tu vida y su Shamaya y su coidonía contigo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ven estableciendo, ven tomando, ven ordenando, Padre, toma el control, toma el dominio, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu gracia, que tu poder, que tu plenitud esté rompiendo las cadenas, esté rompiendo las barreras, esté rompiendo los obstáculos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Denle me gusta al video, compártalo, y nos vemos en una próxima grabación. Shalom, y Dios me le bendiga mucho. Bendiciones.